Un saludo a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo debate del PCPE. En este caso, hablamos de la guerra de Ucrania, un tema que, bueno, durante mucho tiempo ha llenado portadas de periódicos y cabeceros en telediarios, que últimamente, pues, parece que ha pasado a un segundo plano y que resulta menos noticia, pero que no por ello pues deja de tener una importancia central en la situación geoestratégica en el mundo y pues tampoco se ha desactivado a pesar de las promesas electorales del nuevo amo del mundo, el señor Trump. Para poder debatir sobre este tema, contamos hoy con un elenco de verdadero lujo. En primer lugar, tenemos a Sara Rosenberg, bueno, pues una figura muy destacada de la izquierda, escritora, pintora, dramaturga. eh, un verdadero honor poder contar contigo hoy, Sara. En segundo lugar, pues tenemos a Ferran Nieto, que es miembro del PCPC, actualmente responsable del área antiimperialista de este partido hermano del PCPE, nuestro partido hermano en Cataluña. Y por último, Julio Ríos, que es miembro de la plataforma anti-OTAN de Alicante. Bienvenido y bienvenida a todos vosotros y vosotras y muchísimas gracias por participar en este debate. Bueno, pues sin más preámbulos, si os parece, entramos en harina. Eh, bueno, este es un conflicto que ya lleva desde el inicio de lo que unos llaman la invasión de Ucrania y otros la operación especial. Lleva ya bastante tiempo lo que es el conflicto activo en su máxima expresión de guerra abierta, pero es un conflicto que viene larvándose desde mucho antes, ¿no? Y quizá ahí es donde menos luz se ha puesto en estos años por parte sobre todo de los medios hegemónicos, bueno, dentro de esa imagen que nos quieren dar de unos rusos malvados que se levantan un buen día y deciden lanzar una guerra, pues no se habla de todo el contexto en el que se va fraguando el conflicto abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece podríamos empezar por ahí. No sé si Julio, por ejemplo, podría querer romper el fuego. Agradeceros por esta jornada, de verdad que buena falta hace, porque como tú bien decías, parece que, pues eso, los rusos, Putin una noche durmió mal, se despertó a las 3 de la mañana y dijo, no tengo nada que hacer, voy a invadir Ucrania. Y, y es muy importante poder entender cómo se ha venido desarrollando todo esto. Y yo sugiero que nos quedemos con tres cosas muy importantes. Primero, imperialismo. Segundo, brazo armado del imperialismo, OTAN. Tercero, los llamados coalición de dispuestos. ¿Sí? Son esos países que aún estando siendo miembros de la OTAN, son los más beligerantes. Los más beligerantes. Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia y los bálticos. Que también hay otros más que están muy dispuestos. ¿Qué es esa disponibilidad de la que hablan? ¿Estar dispuestos a qué? Pues a seguir alimentando el conflicto, a seguir enviando armas y en su defecto a enviar tropas a territorio de Ucrania. Bien, a partir de aquí es necesario que podamos eh, tener, retrotraernos en el tiempo y casi que estamos hablando de como mínimo de hace 1000 años atrás. No es nada nuevo lo que hoy está sucediendo y tiene en cada momento de la historia surge la misma situación, idéntica, exacta. Como decía, todo podemos hacer referencia en principio a la caída del Imperio Romano de Oriente. Estamos hablando de 1453, como mínimo, pero para hacer referencia a ello.
¿sí? Es cierto que podemos ir incluso más atrás, ¿sí? Hablar incluso de la mancomunidad polaco-lituana, que ya en el 1300 tenía esas ambiciones imperialistas, expansionistas hacia Rusia, y porque además controlaba en ese momento todo lo que hoy conocemos como la Ucrania occidental. Ucrania no existía, pero Polonia y Lituania eran los que dominaban esos territorios de lo que hoy conocemos como la Ucrania occidental. Pero bueno, yendo a la caída del Imperio Romano de Oriente, eh, ahí surge un gran problema. Sabemos que en esa época era la Iglesia la que controlaba, dominaba la economía, la política militar, la política comercial, todo estaba en manos de la Iglesia. Entonces, a la caída del Imperio de Oriente, del Imperio Romano de Oriente, surge el gran problema: determinar quién es el legítimo heredero del Sacro Imperio. Claro, es el legítimo heredero de esas políticas, comercial, militar, política, cultural incluso, ¿sí? ¿Quién es el legítimo heredero? Y esa es la gran cuestión, porque en torno a ello surgen diferentes rivalidades internas. En, en cuanto a Rusia, pues lo tenía muy claro en ese tiempo. Ya 4 años antes de la caída del Imperio Romano de Oriente, Vladimiro de Kiev ya había fijado su posición y había resuelto el tema diciendo que, bueno, que eh, ellos no respondían a nadie, eran totalmente autónomos. Pero bueno, eh, viniendo un poco más hacia nuestros tiempos, eh, tenemos, por ejemplo, la situación de la caída del Imperio romano-germánico. Nuevamente la misma situación anterior, del Imperio Romano de Oriente. Napoleón, 1804, coronado por Pío VII, emperador. ¿A qué fue posteriormente Napoleón a Rusia? ¿A buscar gas, petróleo, tierras raras? No. Parece una locura, pero resulta que la gran armée que organizó Napoleón, esa OTAN actual, estaba conformada por 13 países. 13 países, entre ellos unos 4.000 españoles. ¿Por qué Napoleón decidió invadir Rusia en 1812? Pues su pretensión era obligar al emperador Alejandro I, obligarlo a, a, a que se sumara al bloqueo económico que Francia tenía hacia Inglaterra. Claro, el resultado ya lo conocemos, ¿no? Napoleón volvió con el rabo entre las patas. Más aquí todavía, podemos hablar de la Revolución Rusa en 1917. Se desató paralelamente a ella la Primera Guerra Mundial, pero internamente en Rusia teníamos la guerra civil. Una guerra civil que Rusia tuvo que eh, que hacer frente, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta también que nuevamente eh, los,
los que apoyaban al ejército zarista, el ejército blanco, tuvo el apoyo también de otros grupos de estos dispuestos. Impresionante, porque también vuelve a repetirse la historia, simplemente que ahora se incluye entre ellos Estados Unidos. 13 países diferentes de estos buenos voluntarios dispuestos que apoyaban al ejército. Luego tenemos otra situación muy similar, y ya nos venimos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué reivindicaba? ¿Qué nos dice el Tercer Reich? Pues, ¿por qué tercero? Pues porque lo que estaba reivindicando era, primero, el primer Reich, el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, y como segundo Reich, el Imperio Alemán. Él era el tercero. ¿Qué sucedió durante la Operación Barbarroja? Nuevamente hacia Rusia. ¿Quiénes eran habían esta coalición de dispuestos? Pues sí, nuevamente una coalición de dispuestos junto con la Alemania nazi, con el ejército alemán. Estaba este grupo de países que colaboraban con el ejército nazi. Nuevamente nos encontramos con la misma situación de hoy. Una OTAN, un imperio, con su brazo armado, la OTAN, y un grupo de países dispuestos a lo que sea, con tal de mantener ese sagrado, esa sagrada herencia que el imperio cree que le ha sido otorgado por un poder divino, que es el control de la economía, del comercio, de la educación, del poder militar, bueno, en fin. Yo pienso que un poco eso tenemos que tener en cuenta para poder entender lo que hoy está sucediendo. Bueno, Julio, un repaso histórico bastante completo y como vemos como Rusia pues ha sufrido a lo largo de su historia ambiciones bastante importantes con un cierto patrón, ¿no? Como nos señalabas. Sin embargo, quizás en los últimos años se ha producido un cambio importante en esa Rusia que venía siendo desde la caída de la Unión Soviética, la nueva gran amiga de Occidente. Todo eran parabienes para los nuevos dirigentes de la Rusia postsocialista. Y hay un cambio ahí de repente y ya empiezan los rusos a no ser tan buenos, ¿no? Entonces no sé si ahí, si podemos andar un poquito en ese tema, no sé, Sara, Ferran, si alguien se anima a entrar en esos cambios que se han producido en estos últimos años, desde finales de los 90 hasta nuestros días. Sara, ¿te animas? Sí, continuando un poco con el prólogo de alguna manera que hizo el compañero Julio, yo diría que hubo en la historia humana un hecho fundamental que da vuelta y transforma absolutamente la condición de explotación, que es la Revolución Soviética, ¿no? Y que a partir de ahí se plantean tendencias muy particulares que por supuesto recogen otras tendencias, que Rusia es un país riquísimo e inmenso, donde Inglaterra y Francia han tenido siempre grandes apetencias de conquista, pero realmente desde el momento en que se produce la Revolución Socialista Soviética, aparece la guerra como una constante. Yo creo que es un concepto muy importante a tener en cuenta. Enseguida del triunfo de la revolución, ya en los 20 tenemos la guerra, le llaman civil, pero es la guerra de los blancos contra los rojos y los blancos apoyados por todas las potencias occidentales. Serán absolutamente derrotados. De enseguida tenemos de vuelta la guerra, la gran guerra patria. No han cesado, es decir, las aspiraciones coloniales y de destrucción de un proyecto socialista absolutamente distinto, ¿no es cierto? Con todo lo que eso significa, no ha cesado. Incluso yo diría que la Guerra Fría,
que se abre y que terminará con la caída o la implosión de la Unión Soviética, que fue una guerra muy caliente que costó muchísimos muertos, termina por destruir aquel proyecto, y ese proyecto en el año 91-92 se hunde justamente porque viene soportando una guerra interna ideológica profunda de la que se pagó muy caro, porque no hay que olvidar que los años 90 y la implosión de la URSS costaron 20 millones de muertos, como yo digo siempre, de frío, de asco y de rabia, ¿no? Y de hambre, porque cuando se impone nuevamente el neoliberalismo y el capitalismo bestial en la era Yeltsin dentro de Rusia, las muertes son inmensas. Decrece la demografía, en fin, no se conocen todos los datos, no los voy a dar ahora, pero realmente fue una continuación de una guerra muy sorda y muy terrible, hasta el momento en que el señor Putin, Vladimir Putin, ¿no es cierto?, aparece de otra manera en la escena y de alguna manera podemos decir que reconquista algunas de las banderas importantísimas como son la soberanía y el antiimperialismo, y se empieza a refundar y de alguna manera a reforzar aquella enorme herencia diluida, ¿no es cierto?, que la Unión Soviética había dejado, y se empieza a reconstruir desde un desastre realmente impresionante. Pero quiero que este concepto quede claro. La guerra contra la Unión Soviética fue constante, y para un comunista no tiene ninguna sorpresa, porque no hay un antagonista, se disfrace de democracia burguesa, se disfrace de liberalismo. Detrás, el nazismo estuvo siempre. Puedo dar más adelante en otro tema los listados de cómo a partir del 45 son reintegrados en fuerzas oscuras y a escala altísima en gobiernos de Estados Unidos y de Europa, etc. Hasta aquí un poquito la puntualización de este tránsito, ¿no? Me parece que ese concepto de guerra permanente, que también incluyo la guerra permanente del imperialismo contra los pueblos del mundo, que es la que estamos viviendo, porque no es la guerra de Ucrania contra Rusia, sino que es la guerra del imperialismo de la OTAN, hegemonizado por la OTAN, contra Rusia, contra Eurasia, contra China y contra todo aquello que no se subordina a los dictados del imperio. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues estamos viendo cómo todo lo que hay detrás, pero también tendremos que echarle un ojo a lo que hay delante, ¿no? Y lo que hay delante es una Ucrania que fue República Federal Socialista Soviética integrada en la URSS y que, bueno, pues ha tenido en estos veintitantos años desde la caída de la Unión Soviética una evolución muy particular. Ferran, ¿nos cuentas un poquito de cómo ves tú la Ucrania que se ha forjado en estos años y la Ucrania que actualmente se enfrenta a Rusia en el campo de batalla? Pero a mí me gustaría, antes de entrar ahí y de una forma breve, eh, eh, con lo que ha dicho Sara de la guerra contra la Unión Soviética y contra Rusia hoy, hay un tema que es muy importante, o yo creo que tenemos que valorar, ¿no? Que uno de los sueños húmedos del imperialismo históricamente contra la Unión Soviética al principio y contra Rusia ahora ha sido hacerla estallar en mil pedazos. En la contrarrevolución en la Unión Soviética, pues saltó Ucrania, saltaron toda una serie de repúblicas soviéticas, muchas de ellas como Kazajstán, como Georgia, como hoy Ucrania, o como las repúblicas bálticas, entregadas y bajo un control del imperialismo. Y, y, y la pretensión ahora es que, claro, Rusia tiene un arsenal nuclear considerable. Rusia no se puede invadir por tierra. El objetivo es que Rusia se desintegre, que salte por los aires. Y ya en los 90, con Yeltsin, que era uno de los peores traidores que ha tenido la Unión Soviética y que ha tenido Rusia, Rusia ya estaba saltando por los aires con Chechenia. Acordémonos
que Chechenia tuvo 3 años con una independencia de facto. Y fue justamente Putin, que en esos momentos formaba parte del gobierno de Yeltsin en temas de seguridad, el que recupera el control de Rusia sobre Chechenia, eh, frena las pretensiones georgianas de hacer reventar esa zona del Cáucaso y le da la legitimidad a Putin para convertirse en presidente, porque es el que impide que Rusia estalle por los aires. Y además, Putin cumple una función básica. O sea, una Rusia en manos de unos oligarcas mafiosos. Putin representa la modernización del capitalismo ruso, la normalización de ese capitalismo ruso y un patriotismo y una defensa de la integridad nacional de Rusia. Entonces, en ese sentido, claro, cuando hay el golpe de Estado en el 2014, un golpe de Estado en la que Ucrania era un país, según los acuerdos a los que se llegó después de la contrarrevolución en la Unión Soviética, en la que Ucrania tendría siempre un estatus de neutralidad. En el golpe de Estado que se produce en el 2014 en Ucrania, Ucrania pierde ese estatus de neutralidad. Y eso ya hubiera sido suficiente excusa para que Rusia pudiera haber intervenido, porque recordemos que Ucrania es la zona de paso para llegar a Moscú. O sea, si tú quieres mandar tropas a Rusia, por Ucrania y por el Donbass, llegas a Moscú rápidamente, y por Kursk. A pesar de eso, de ese golpe de Estado que pone en cuestión la neutralidad de Ucrania, Rusia contemporiza. Y contemporiza porque, porque una guerra es algo muy serio y, y, y lo que, y lo que se da con las repúblicas de Novorossia, de Lugansk, del Donbass, como ese cojín amortiguador a las puertas de Rusia que defiende a la población rusófona de cultura y de identidad rusa, lo que se produce es un genocidio. Y un genocidio, además, recuperando las tradiciones, y ahí entro en el tema que estábamos situando ahora, recuperando las tradiciones de los banderistas que en la Segunda Guerra Mundial eran aliados de los nazis, asumían la ideología fascista y se recupera el nacionalismo de la llamada Ucrania, recupera la tradición banderista, la tradición fascista, para justificar el genocidio contra la población rusa. Y es aquí cuando debemos situar ese inicio de la operación militar especial y de desnazificación. Claro, aquí hay todo un proceso de desgaje en el que Rusia, yo personalmente considero que ha tenido mucha paciencia y ha contemporizado mucho. Muchas gracias, Ferran. Bueno, pues claro, aquí estamos hablando de una Ucrania que hace de ariete y ya ha mencionado, creo que ha sido Julio, que hay unos países que son los dispuestos, ¿no? Y que históricamente además, pues en muchos casos coinciden con otros momentos históricos, ¿no? La Unión Europea, pues, y varios de sus países miembros, sobre todo los más centrales, pues parecen los de los más dispuestos. No sé, Julio, si nos quieres comentar un poquito el papel de la Unión Europea, si ha habido algún cambio trascendental con la llegada de Trump al poder, que parece que han quedado, por lo menos durante un primer momento, un poco descolocadas las potencias europeas. Y bueno, tampoco parece que el bloque sea del todo homogéneo porque empieza a verse algunas costuras importantes en algunos de los países miembros en relación a este frente este, ¿no? que se han generado. ¿Qué opinas tú de este tema? Yo en primera instancia quería destacar lo que comentaba la compañera Sara acerca de las
implicancias que tuvo para Rusia, para su pueblo, lo que significó esos cambios democráticos a los que Yeltsin y Gorbachev eh, accedieron. Tuvo unas consecuencias catastróficas para la población. El desmantelamiento de la industria, de su ejército, de su marina, una pobreza extrema, a lo cual hoy la gente se niega a querer volver. Y ahí enlazo con lo que decía el compañero Ferran también acerca de eh, ese, esa actitud actual del gobierno ruso en cuanto a rescatar, ¿sí? Todo lo que se deshizo y a recuperar una identidad que nunca se perdió, pero sí que estaba muy disgregada. Y los intentos de continuar con esa intención de romper Rusia en mil pedazos para simplemente pues instaurar gobiernos títeres y aprovecharse de del saqueo de sus recursos. Y quiero destacar además el hecho de que una situación que comentaba el compañero Ferran acerca de quizá no sé si lo interpreté bien, esa situación de querer ser muy paciente, ¿no? Quizá un exceso de paciencia, del, bueno, vamos a ver, vamos a... Y eso tiene mucho que ver con lo que entiende Rusia sobre Ucrania. Ucrania es parte del, de Rusia, pero no en los términos que nosotros habitualmente tenemos eh, eh, acerca del sentido de pertenencia, ¿sí? Sino por su historia, por su cultura, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, para Rusia, decíamos hace poco, había un comentario, decían, ¿por qué Rusia no termina de una vez con esto, arrasa? Rusia nunca va a arrasar en los términos que se entienden en Occidente, porque es su propia carne. Y nadie hurga en su herida para hacerse más daño, porque Ucrania es parte de ese cuerpo. Y, y eso es hay que destacarlo, porque además se refleja en la doctrina militar rusa. Pero bueno, como comentabas, actualmente el papel de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, es curioso cómo, cómo a pesar de que el brazo armado del imperio, la OTAN, aparenta una unidad muy firme, cómo pone ella misma en cuestión su propia alianza. Y todos se cuestionan, hoy por hoy, si el artículo 5 es viable o no. Y es curioso porque hasta ayer o hasta hace unos días, resulta que eh, eh, es curioso ver cómo los países de la Unión Europea, el último fue entre Inglaterra y Francia, al margen de la OTAN, al margen de ese artículo 5 que les protegería frente a una supuesta agresión, ellos firman acuerdos bilaterales de defensa. Algo curioso. Yo puedo interpretar, quizá equivocadamente, pero que algo no va bien. Esa unidad tan hegemónica de la OTAN, del imperio, se va haciendo pedazos también, porque se le hace insoportable, se le hace insoportable. El imperio no puede, no está en su mentalidad auto criticarse, digamos,
de decir, la hemos errado, nos hemos equivocado en todo. Y una de las cosas más interesantes es cómo se va rompiendo esa estructura de poder militar, económico, cultural, comercial, cómo se va rompiendo y cómo va y la incidencia que tiene en las economías de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y uno de los mayores errores que pienso que ha tenido el imperio es el hecho de decir, bueno, por ejemplo, eso, estoy enfadado contigo, te voy a poner una sanción, ¿no? Rusia ha dicho, bueno, a ver, vamos a pensar, no, mira, qué bien, gracias, gracias. Ha tenido esa virtud de poder de poder crear una generación de dirigentes que no quieren volver a lo que sucedió en los años 90 y se han puesto a pensar y han dicho, oh, mira, qué bien. Pues nada, no pasa nada, vamos a comerciar en igualdad de condiciones. Yo te pago en rubles, tú me pagas en yuanes, tú me pagas en tu moneda nacional y yo en la mía y Santas Pascuas. Con lo cual, eso ha significado la desdolarización del comercio mundial. Ese control del imperio que a través de la economía podía pues controlar todo lo demás, el poder militar, el poder comercial, en fin, todo. Y es muy interesante, me parece que también es un punto para tener en consideración, porque no se terminó ahí. Los BRICS cada día adquieren más, mayor importancia. ¿Sí? Muchos países ya están diciendo, epa, que yo no tengo por qué estar sujeto a lo que usted diga. Mira, yo me siento muy cómodo comerciando con China o con Rusia o con Sudáfrica o con cualquier otro país en igualdad de condiciones y sin el condicionamiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Y es algo, me parece que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues van saliendo muchas cosas muy interesantes. Has hablado de la desdolarización, Julio, pues en Dolarlandia hemos tenido cambio de rey y no sé hasta qué punto, bueno, parecía que iba a haber un cambio extremo en la política hacia el tema hacia Rusia y hacia la guerra de Ucrania, pero parece que no hay tanto cambio. Sí que rápidamente Trump se ha apresurado a asegurarse el saqueo de Ucrania de manera descarada, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis, Sara o Ferran, entrar un poquito en el análisis de qué ha cambiado y qué no ha cambiado en el bloque imperialista y en la cabeza del bloque imperialista con ese cambio de gobierno y la llegada de Trump al poder. Bueno, hablo yo. Eh, yo creo que la historia nos cuenta algo muy importante. El bipartidismo estadounidense jamás abandona una estrategia necesaria al imperialismo y al capitalismo, que es la estrategia de acumulación y expansión, ¿no? Esas son cosas que no podemos perder de vista. Se llame Trump, se llame Biden, se llame Obama, se llame como se llame, el títere que representa básicamente a la industria financiero-militar, que esa es la industria única que más o menos sigue produciendo ganancias, valor, ¿no? Para los Estados Unidos y para Europa, y por lo tanto es una industria que necesariamente potencia guerras. Los países están desindustrializando día tras día, los pueblos están sufriendo grandes penurias, pero la industria armamentística y la industria financiera, de la máquina de lavado de dinero proveniente, ¿no es cierto?, de toda la industria armamentística, avanza sin cesar. Creo que eso engloba un poco desde qué perspectiva miraría yo el tema de qué cambios un charlatán u otro charlatán, porque son estos capitales concretamente los que marcan una estrategia que no se puede separar de lo que decía antes Ferran, de la vieja estrategia de balcanizar Rusia
de acercar la OTAN a las fronteras de Rusia, de provocar conflictos, pues se llamaron allí por los 90 y parte del 2000, las grandes revoluciones de colores que están de alguna manera teorizadas por este señor Sharp, que sucedieron en Georgia y sucedieron en muchísimos lugares de manera simultánea con el mismo proyecto de acabar con los regímenes y balcanizar, y crearon a partir de ahí, ¿no es cierto?, al gran monstruo nazi ucraniano, que está muy relacionado con el nazisionismo también, curiosamente. Quiero decir, dentro de esto no podemos ver la estrategia imperialista como una estrategia fragmentada, sino como una estrategia que, a pesar de la locura propia del capitalismo, que es, digamos, es un derroche permanente en muerte, aún así la estrategia de acumular y expandirse permanece, a pesar de sus contradicciones internas, que siempre son contradicciones secundarias, y por eso está Trump hoy, que un día se permite decir una cosa y al día siguiente la otra, porque no es significativo. Yo creo que ningún ruso, ningún gobierno ruso cree ni creyó jamás en ninguna llamada telefónica ni en ninguna propuesta, porque se aprendió mucho ya de la ruptura de los acuerdos de Minsk. Se firmaron los acuerdos de Minsk y hasta doña Angela Merkel declaró que lo habían roto, lo habían hecho para ganar tiempo, para rearmar a los ucronazis. Entonces, yo creo que Rusia no ha sido nunca estúpida y no podemos tratarla como si lo fuera, ¿no? Es decir, no podemos confundir los cambios políticos aparentes, lo que dice doña Úrsula, o lo que dice este, o lo que dice aquel, de una estrategia que es una estrategia que no tiene en la crisis actual otra posibilidad que la guerra a escala mundial. Y está viendo puntos calientes que son en general guerras proxy, como es la guerra de Ucrania y como es la guerra que está llevando adelante Israel, que es un arma proxy, es un portaaviones, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los capitales. Es curioso, cuando Putin lo entrevistan una vez, dicen, pero ¿cómo puede usted decir que en Ucrania es nazi si su presidente es judío? Hasta eso han tenido cuidado. Hasta un nazi, pero es un nazi. Es decir, como Netanyahu es un nazi. Y hay que decirlo con todas las letras. Son realmente puntas de lanza contra Irán, contra China, contra Rusia, en una guerra de carácter permanente y total e internacional, ¿no? Donde nosotros, desgraciadamente, desde este país, estamos jugando un papel como parte de la Unión Europea bastante triste y bastante trágico, ¿no? Porque es el momento de gran retroceso, porque también hay que decir que en el campo militar y en todo el campo político, ideológico y económico, el este, Eurasia, desde la Comisión de Shanghái o desde los BRICS, etcétera, es decir, el enemigo está siendo derrotado, ¿no? No podemos perder de vista esta posibilidad de victoria. ¿Por qué? Porque la prensa occidental nos va a quitar ese derecho a saber realmente que estamos avanzando enormemente y que tenemos un horizonte de victoria, yo no digo inmediato, es un horizonte duro y es un horizonte difícil, pero es un horizonte de victoria y se está comprobando de muchos aspectos, ¿no? Quería centrar un poco esto para después poder hablar de cómo y de las tácticas que usaron para alimentar el monstruo. Yo he ido muchas veces a Rusia y he podido ver algunos de los libros, pero mucho antes del 2014, cómo ya con la caída, con la implosión de la URSS, se empieza a meter, hay que entender que Ucrania es un pseudo país creado porque está creado como antisoviético, básicamente. Es decir, la ideología predominante no es la construcción de un país, no, es una identidad creada por el odio a los soviéticos. Está lleno de mitos, desde el Holodomor a montones de cosas, y es antiguo. Eso ya estaba con el banderista, con los banderistas, con los nazis que se aliaron con las tropas hitlerianas y masacraron a su propio pueblo. Entonces, todo esto es un proceso muy largo que no se corta, sino que son tendencias internas, ¿no es cierto?, que resurgen y se rearman. No podemos olvidarnos que el ministro del Interior, Arsen Avakov, que fue gobernador en Kharkov, por ejemplo,
consiguió armar 12.000 paramilitares que serán los que van a dar pie después al batallón Azov, ¿no? Y están anclados en los clubes de fútbol. Y cuando matan a los compañeros en la casa de los sindicatos, curiosamente todos los clubes deportivos habían acampado en la zona de Odessa para armarse e ir a matar a esta gente y quemarlos vivos dentro de la casa de los sindicatos en Odessa aquel 2 de mayo. Es decir, todo está, quiero decir que no es un proceso que esté lleno de rupturas, sino que hay una estrategia. Y lo que menos debería interesarnos a nosotros son las tonterías que dicen el señor Trump, que dice, se despierta cada día y dice una distinta, pero la maquinaria que nutre, la maquinaria de la muerte que nutre permanentemente la guerra, esa no cesa. Esa no cesa ni se contradice. Entonces eso es lo que creo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, Sara. Mira, Ferran, Juan, mira, en este dispara, sentido venga. es que es muy interesante lo que los compañeros están situando. Y además, yo creo que entre Biden y Trump, aparte de lo histriónico que pueda ser uno, que pueda ser Trump como personaje, como showman, hay una continuidad. Y quien creo que ha tenido un trauma no ha sido Rusia, que Rusia ya sabía bien cuáles eran las intenciones del imperialismo, ha sido la propia Europa, cuando ya con Biden se da cuenta que el mito de que Europa es una aliada de Estados Unidos se cae. Y se cae cuando Estados Unidos revienta el gasoducto que alimentaba de energía barata la industria centroeuropea y concretamente la alemana. Y las élites europeas en ese momento yo creo que se dan cuenta y dicen, oh mierda, no somos sus aliados. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no libera Europa Occidental, sino que la ocupa. Y hay un pie de fuerza, un pie militar con decenas de miles de soldados y maquinaria militar norteamericana para garantizar el control de Europa. Ahora la OCDE, que no es bolchevique ni mucho menos, ha hecho un informe recientemente, no lo he leído, pero he escuchado alguna referencia, en el que sitúa que la industria pesada europea tiene que empezar a situarse en el sur de Europa y concretamente en España, donde la energía es mucho más barata, porque la energía barata de Alemania se acabó. Y Europa, a pesar de que se caiga ese mito de que somos aliados, en su eurocentrismo y realmente en la ideología heredera de ese imperialismo y de ese fascismo, prefiere cortarse un brazo que dejar su beligerancia y su interés de desintegrar Rusia y de meter sus zarpas en Rusia para conseguir el control de Eurasia. Y prefieren arrancarse el brazo. Y Alemania ha sido capaz de sacrificar su industria, de sacrificar su economía, sin reconocer la dependencia y sin reconocer la sumisión y la subordinación de Europa al imperialismo yanqui, y alimentar unas expectativas de guerra y de enfrentamiento contra una Rusia que en ningún momento está buscando ni la guerra ni el enfrentamiento con el resto de Europa. Al contrario, aspira a una Europa en paz. Y aquí hay una reflexión, o sea, la juventud europea, la juventud española, la juventud alemana, la juventud polaca, ¿está dispuesta a ir a morir en una guerra contra Rusia? Yo creo que no. Y por más que nos intenten empujar, yo creo que ahí es donde tenemos ahí un fuerte trabajo. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Ferran. Bueno, pues si os parece, hacemos una última ronda ya pues nos estamos alargando más de la cuenta.
Siempre nos pasa que nos estiramos más de lo que debemos, pero sí os pediría que lo enfocáramos un poquito a qué hacemos y qué cabe esperar, ¿no? Hay posibilidades realmente reales, una paz en breve en ese frente, no las hay. ¿Qué podemos hacer desde los movimientos antiimperialistas, progresistas de izquierda, comunistas, como es nuestro partido, para intentar poner nuestro grano de la arena en esta tesitura? Y bueno, pues sí, también os pediría pues un comentario en relación bueno, pues esto hay que financiarlo de alguna forma y ya nos han dejado bien claro cómo lo van a pagar, ¿no? Todo lo que va hacia Ucrania y cómo la guerra es muy cara y sabemos de dónde van a salir los dineros, ¿no? Entonces, bueno, pues os animo a que intervengáis en el orden que queráis. Si quieres empezar, pues aquí por el mismo, empieza Julio, como queráis. Eh, y hacemos esta última ronda en clave más práctica, digamos, ¿no? Cuando tú quieras, Julio. Sí, has, pla- has planteado algo muy importante, muy interesante, que a pesar de los años sigue siendo nuestra principal cuestión, es el qué hacer, ¿sí? El qué hacer. Y frente a esa pregunta, solo cabe una: organización, organización, concienciación. Porque, como decía el compañero Ferran, nos arrastran a la guerra. Las élites europeas nos arrastran a la guerra. Y la vamos a pagar los trabajadores. Desde todo punto de vista la vamos a pagar los trabajadores. Eh, con nuestro dinero y con nuestras vidas. Y ellos se van a enriquecer. Y ahí está la clave: organización, concienciación. Por eso yo agradezco enormemente estas instancias como las de hoy. Por otra parte, quiero, claro, como decíamos, siempre nos quedamos cortos porque hay que hablar de muchísimas cosas que quedan en el tintero, como por ejemplo esa doble moral, ¿sí? que, que existe siempre, ¿no? Y yo siempre recuerdo tristemente eh, el referéndum que en marzo del 91, si no mal recuerdo, se hizo en la Unión Soviética para preguntarle a la población sobre si querían mantener la, la Unión Soviética como tal. Y el 77% de la población votó a favor. Y tres traidores que se reunieron clandestinamente: Yeltsin, el presidente de la República Socialista de Ucrania, y el del Soviet Supremo de Bielorrusia, hicieron una interpretación torticera de, ese, de esa voluntad del pueblo. Llamaron por teléfono a Gorbachev y le dijeron: oye, se acabó la Unión Soviética. Y en diciembre Gorbachev arrió la bandera. Por otra parte, pues eso, quiero destacar el hecho de que sobre el resurgimiento del nazismo, no solo en Ucrania, sino que en Europa en general. Y esa es nuestra obligación. Y entender que no es un hecho reciente. En la década de los 50, 60, bueno, algo así, desde la República Socialista Soviética de Ucrania avisaron. Dijeron: oye, han llegado 40.000 nazis que estaban en el exterior y han llegado aquí a Ucrania otra vez, a la parte oriental, a Lviv, a la parte oriental, a la parte más nazi, más fascista. Y desde la Unión Soviética le dijeron: sí, bueno, ¿qué quieres que haga? Es que les reprimimos a sangre y fuego. ¿Qué hacemos? Ese fue un episodio muy interesante, porque mucha gente pues critica aquella decisión y dice, pues bueno, que debería haber tomado otras medidas. Pero vuelvo a lo anterior: aquello
de que para Ucrania, para Rusia, es carne de su propia carne y que jamás haría una cosa así, como jamás haría lo que hace la OTAN, arrasar con todo su poderío militar y armamentístico y como ha hecho en Yugoslavia o en Libia o muchos sitios. Sería muy fácil, pero no, no lo hace. Su doctrina militar se lo impide. Y lo impide constitucionalmente, además. Imagínate. Pero bueno, yo por último quiero, como decía, agradecer, llamar a los compañeros a la organización y a la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Sara, cuando tú quieras. Bien, nosotros los comunistas tenemos una consigna muy clara contra la guerra imperialista y por la paz en este momento. Que nadie se equivoque. Y no es cualquier tipo de paz, es una paz estratégica. ¿Por qué? Porque el capitalismo nació bañado en sangre y está muriendo, porque esta es una crisis terminado, bañado en sangre de nuestra propia gente, de nuestra propia clase también, que será la que irá a poner el cuerpo para que otros se enriquezcan. Nosotros tenemos que tener muy claro el problema de cómo se están asusando las luchas de los trabajadores contra los propios trabajadores, cómo se están asusando los nacionalismos, cómo se está asusando en este momento todas las formas que impidan la unidad de la clase y que impidan definir con claridad quién es el enemigo y qué está haciendo. Veremos ese proceso. Estamos en el comienzo de una guerra muy larga, desgraciadamente, con muchos frentes, y es una guerra que va a requerir muchísimo esfuerzo para despertar sobre todo a los pueblos que forman parte del bloque imperialista. Los pueblos del bloque imperialista están condenados a sufrir una derrota terrible, no solamente económica, estamos viviendo una derrota ideológica y cultural profunda. Entonces, ese es nuestro trabajo, como desde la militancia, desde la calle, desde todo, desde las conversaciones, desde aprender a decir no a la guerra nuevamente, pero con claridad. No es por pacifismo, como mucha gente quiere hacer pasar que soy pacifista o que somos. No, no. Hay guerras justas y hay guerras injustas. Las guerras populares son guerras justas. Y es una diferencia también entre el nacionalismo y la guerra de liberación nacional de los pueblos oprimidos, que también se funden y se tratan de confundir. Cuidado con eso, porque esa es la estrategia ideológica y política del enemigo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener de alguna manera como camino. Como decía Julio, ¿no? Unidad y unidad con presupuestos muy claros. ¿Por qué decimos la estrategia de Rusia es la paciencia? Porque cuando Rusia va a la guerra y decide un enfrentamiento, es porque lo va a ganar, lo ha ganado siempre. Y en este momento firmar la paz para el imperio es aceptar realmente lo que está sucediendo en la realidad, no en los discursos de la Casa Blanca. Es decir, hay una derrota que no está siendo aceptada y que no se firma la paz y realmente un alto al fuego solo es posible asumiendo, ¿no es cierto? Que sí, claro, que la paz es posible en ciertas condiciones y aceptando sobre todo que el pueblo ruso ha puesto el cuerpo y la sangre para detener al fascismo, al nazismo, y de allí que la gran operación se llame desnazificación y desmilitarización. Están tratando de incendiar toda la panza blanca del Cáucaso, van a seguir contra Azerbaiyán. Ese es otro tema, es muy largo. ¿Cómo generan, no es cierto, dentro de los pueblos la contra de los propios pueblos? Es una técnica antigua que viene de la vieja Gran Bretaña, ¿no? Que supo manejar perfectamente esas divisiones y hacer luchar a los hermanos contra los hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener esa claridad y por supuesto que venceremos y por supuesto que la paz es posible y por supuesto que se ganará esa paz que era atrás toda la historia, ¿no? Bueno, esto me despido de esa manera. Venceremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Sin duda será así. Ferran, tu turno.
Pues siguiendo el hilo de Sara y de Julio, ¿no? Ahí la unidad obrera y popular, la capacidad que tengamos como clase de poder organizar y de poder movilizar contra sus planes será fundamental. La paz no llegará nunca por infusión divina, ¿no? Será una paz impuesta por los pueblos porque la oligarquía, el capitalismo, el imperialismo necesita y busca y necesita la guerra. La paz la deberemos imponer y la paz la deberemos imponer con la movilización, con las huelgas, con parar la producción y teniendo muy claro cuál es nuestro enemigo y explicándole y haciendo entender a nuestros vecinos de los barrios, de las empresas, de las fábricas. Mirad, ahora en Cataluña están quemando mezquitas. Estamos asistiendo a cómo fuerzas de choque, camisas pardas, están yendo a Murcia a cazar inmigrantes. Estamos asistiendo en directo a un genocidio en Palestina. Estamos viendo como en Europa, en todo lo que es el mundo occidental, el nazifascismo se normaliza y se blanquea. Esa lucha contra el nazifascismo, contra ese neofascismo, ese sionismo, ese nazisionismo, todas esas expresiones que se manifiestan de forma diferente, pero que conducen al mismo sitio, a un capitalismo en crisis que tiende a la reacción y de la reacción tiende al fascismo y tiende a la brutalidad más absoluta, a lo que asistimos en Palestina, que es una vergüenza. Más que bueno, es que es más que una vergüenza, o sea, eso es. Entonces, asistir a eso y tenemos que tener la capacidad de imponer esa paz, de hacer que nuestros pueblos se nieguen y a tener esa beligerancia. Los alemanes tenían en los tiempos de los nazis una frase que no recuerdo muy bien en su literalidad, ¿no? Pero que era que en una mesa donde se sientan 10 comensales y hay un nazi, en esa mesa hay 10 nazis. Tener esa beligerancia absoluta con el que blanquea el fascismo, con el que se sienta con los fascistas. Y eso incluye el tema palestino, que es la beligerancia del que se disfraza de izquierdas, pero reconoce los dos estados. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Tener esa beligerancia de no tolerar ninguna de esas expresiones. Y eso no es ser sectario, eso es no sentarnos con los fascistas. Entonces, el camino, como decían los compañeros, es organizarnos, luchar, el camino es dar la pelea y el camino es que nuestra clase y nuestros pueblos se levanten e impongamos la paz, porque la paz solo la podremos imponer. Y un abrazo y muchas gracias por este espacio que yo me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho. Bueno, muchas gracias a ti, Ferran, que ha sido una intervención muy buena de cierre. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, ya no hemos pasado mucho de tiempo de lo que deberíamos haber hecho, pero bueno, creo que es un tema que da para mucho. Por desgracia, no va a ser un tema que se acabe mañana, ni mucho menos, sino que el imperialismo va a alargar esto todo lo que puede y más. Así que os emplazo que en unos meses, pues, podamos retomar este debate y hacer una nueva edición que, además de sacar todo lo que os habéis dejado en el tintero, que seguro que es mucho, pues podamos también analizar la actualidad que haya en ese momento y cómo han evolucionado las cosas en este tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo gigante. Un abrazo.